Bueno, hoy tenemos la segunda parte de este tema bastante complicado que tuvimos, ¿no? Porque, bueno, en verdad los derechos no son complicados, pero sí son complicados para entender y por eso decidimos hacer como una continuidad, una segunda parte, por lo menos para reforzar ciertas cosas, ¿no? Nosotros leemos absolutamente todos los comentarios que nos hacen. Por supuesto que cada uno es libre de insultarnos, decirnos los que se les antoje. A nosotros, en verdad, cada uno sabrá cómo tomar cada uno de los insultos, pero al final la idea, si nos quedamos en el insulto, inmediatamente construimos paredes entre nosotros y no podemos discutir, se terminó ahí. Entonces la idea es que en vez de poner insultos, señores, pongan argumentos, discutimos el argumento y veamos si podemos extraer, generar valor para todos. Si no, no tiene sentido. Pero bueno, dicho esto, pueden insultarnos. Pero el asunto fue que, más allá de los insultos, fue para nosotros como una revelación entender que teníamos desde una punta ideológica hasta la otra, insultos van, insultos vienen. Es decir, a mí me llegaron a decir que soy nazi, que somos derechistas, pero Ultraderecha. después, sí, pero después de la derecha nos íbamos, otro grupo nos decía que estábamos atentando contra las instituciones, estábamos atentando contra el matrimonio, que nos metíamos y que vaya a saber cuántos dioses y en el infierno que nos iban a encontrar porque estábamos destruyendo o estábamos diciendo cosas abominables. Lo cierto es que peleense entre ustedes, ¿no? Entre ambos puntas ideológicas, porque eso de alguna forma está demostrando que nosotros estamos en otra cosa. Nosotros no le queremos imponer nada a nadie. Lo que no queremos es que nadie nos imponga a nosotros Exacto. ningún tipo de ni Claro. ideología, ni creencia, ni nada. ¿Por qué? Porque lo que nosotros hacemos es defender los derechos individuales y es muy importante entender este concepto. La semana pasada dijimos, los derechos no están sometidos a votación. Y entonces hubo muchísima cantidad de comentarios en el sentido de, bueno, la Constitución lo dice, la ley tal lo dice, la Asamblea de Derechos Humanos lo dice, la Convención Interamericana, que la ONU, que las Naciones Unidas, todo el mundo definiendo derechos y por lo tanto eso es palabra santa o hay que acatarlos. Y lo real es que los derechos, repito, son aquellos que se definen en forma negativa. ¿Por qué se definen en forma negativa? Porque son aquellos que cuando los ejercemos, nadie nos puede impedir ejercer esos derechos. Y cuando ejercemos esos derechos, la vida, la libertad, la propiedad y el derecho a perseguir nuestros sueños, esos derechos nosotros no podemos imponérselos a nadie y cuando los ejercemos solamente es para nosotros perseguir nuestros propios sueños, siempre que tengamos un límite. ¿Cuál es? El de no afectar los derechos de terceros, es decir, que un tercero, cualquiera de nosotros cinco, también tienen los mismos derechos que tenemos nosotros, que es perseguir nuestros propios sueños a través de tener vida y tener libertad y que se nos respete la propiedad. Bien, y eso es importantísimo porque se definen nuevamente en forma negativa. No es una concesión que nos hace el Estado, no es una concesión que nos hace el legislador, no vienen de ninguna constitución, lo diga una constitución o no lo diga, esos derechos existen. Por eso es que a nosotros nos repugnan ciertas ideas o ciertas situaciones que han sucedido en el pasado. Pueden ser la esclavitud, pueden ser el nazismo, puede ser la condena actual a las mujeres en ciertos lugares de, de Oriente, África. ¿Por qué nos repugnan todas esas situaciones? Porque técnicamente, si el derecho viene
de la votación de la mayoría o de lo que quiere una mayoría en un país determinado, en una nación determinada, pudiéramos entender entonces que la persecución a los judíos era legal, era legal. Ahora, ¿era legítima? Realmente nosotros hoy analizándolo a la distancia, porque obviamente no vivimos esa época, pero no nos repugna esa situación, la esclavitud no nos repugna esa situación, pero sin embargo era la ley, ¿no? Porque cierta mayoría decidió por ley. Entonces, los derechos positivos sí son aquellos que se definen por ley. Pero, ¿qué es lo que sucede con un derecho positivo? Un derecho positivo, al ejercerlo, implica que alguien va a tener que pagarlo o va a tener que cumplir ese objetivo de ese derecho. Entonces, nosotros nos preguntamos, ¿es un derecho o es un privilegio? Vamos a poner rapidito y regresar a los ejemplos de la semana pasada. Si una empresa tiene que cumplir con una cantidad de cuotas, o el mismo legislador, el mismo Congreso, o los partidos políticos tienen que cumplir con una determinada cuota para meter a la mujer por la ventana, ¿no? En los puestos laborales, o en las listas, o en lo que sea, ¿quién lo está pagando eso? ¿Lo pagamos nosotros en algunos casos a través de los impuestos, o los paga la empresa? Pero una tontería como esta, cuando ahora el legislador dice los beneficios para los jubilados, ¿no? Del descuento que se les hace en todas las empresas, en los restaurantes, en las farmacias, etcétera. El que más lo paga es lo que se ve. El que más lo paga es el que no consiguió el trabajo, porque nunca se va a enterar, pero es el que no quedó con el trabajo porque se lo dieron a la mujer por cumplir una cuota. Ese es el que más pagó. Pero aparte, ese es el que se perjudica en la última parte de la ecuación. Pero el primero, al que le están afectando su derecho individual, que es la libertad y la propiedad, porque él tiene la libertad de contratar a quien sea y tiene el derecho de propiedad, es su negocio. Entonces, la ley va por encima de los derechos individuales y termina afectando los derechos más básicos que necesita una sociedad para vivir civilizadamente y en paz. Entonces, ya regreso, ahora ya los dejo. Me interesa mucho que discutamos esto porque es clave entender que la ley tiene que ir acompañada de la ética. Si nosotros solamente porque hay una mayoría, y que les digo que es el 50+1, ¿no? Si esa mayoría decide por el resto, entonces vamos a estar en problemas, porque hoy decimos, bueno, el derecho de los homosexuales no tienen derecho a casarse, ¿no? No lo tienen porque nosotros lo decidimos, porque en este país, esta constitución, o porque somos mayoría y no queremos. En el día de mañana, por alguna razón, puede ser que no sean homosexuales, pueden ser que sean amarillos, no vamos a decir negros, amarillos, o cierto grupo etario, o blanco. No, pero digamos, cierto otro grupo etario que se convierta en una mayoría y les diga a esos que hoy no permiten, porque quieren imponer, se quieren imponer por encima de los derechos individuales que tiene cada persona, no por homosexual, la tiene porque tiene todo el derecho de vivir en iguales condiciones ante la ley, igual que el resto de los congéneres. Entonces, en el día de mañana va a venir otra mayoría y los va a sepultar a estos que hoy ondean orgullosamente, mi bandera es X país, podría ser Panamá, o nosotros somos la mayoría y por eso nosotros decidimos quiénes se casan, quiénes no, qué palabra usamos, qué no palabra usamos, etcétera, etcétera. Entonces, hay que tener claro que justamente los derechos individuales son los que importan. Y el resto, en cualquier cajita que se la vendan, es solamente marketing. Es un político para ganar un puesto, es una empresa para ganar adeptos, para quedar bien, para etcétera, etcétera. Irene, y ya los dejo. Y nada más para tocar ahí el tema es que también los derechos individuales no pueden implicar y no implican los verdaderos una carga para otros.
Exactamente. Mi libertad es mía. Y cuando la ejerzo, yo no afecto los derechos de nadie, ni soy una carga para nadie, mi vida tampoco, y mi propiedad yo la mantengo igual y la obtengo por el esfuerzo de mi trabajo, no soy una carga para nadie. Pero cuando aparecen los derechos sociales, que empiezan a decir, porque no es lo mismo derecho, yo tengo derecho a la felicidad, que es lo que nosotros hablamos, yo tengo el derecho a que otros me paguen mi felicidad, ¿no? Porque cuando tú hablas de derecho a la vivienda, sí, yo tengo el derecho a ser libre para poder trabajar y como objetivo de mi felicidad, yo quiero comprarme mi casa. ¿Cuál va a ser? Bueno, en la medida de mi éxito, de mi esfuerzo y de mi suerte también, así será y así es todo en la vida. Eso no es lo mismo. Y no puede ser por ejemplo, que diga yo que yo tengo derecho a que el Estado me dé una casa, o yo tengo derecho a que el Estado me dé educación gratuita, o yo tengo derecho a que el Estado me dé un subsidio por lo que sea, porque eso ya implica, esa plata, primero que todo, no es del Estado, porque el Estado no produce plata, solo la despilfarra. La plata del Estado viene de nuestros impuestos. ¿Y qué son nuestros impuestos? Pues eso es parte de lo que nosotros recibimos como recompensa producto de nuestro trabajo, y casi todos nosotros, estoy seguro, nos pasamos o nos vamos a pasar más tiempo de nuestras vidas trabajando que en nuestra casa descansando o haciendo otras cosas. O sea que cuando a ti te quiten un 10, un 15, o un 20 o un 30% de tus ingresos por impuestos, te están quitando un 30% de ese tiempo de tu vida que pasaste trabajando, produciendo todo eso. Por supuesto. Son diferentes grados de esclavitud. Exacto. Es un grado de esclavitud temporal. Entonces, eso no quiere decir que los que pregonamos por el camino de la libertad somos unos grinch o unos avaros que no queremos ayudar al prójimo. No. Nosotros creemos en la caridad y en la solidaridad, que es voluntaria, y es más, donde hay países con más libertad y más libre mercado, hay mucho más empresas que hacen caridad y hay mucha más filantropía. Así que no es lo mismo estar promoviendo esos derechos sociales que al final terminan en una carga como derecho a la salud, porque al final todos esos son derechos económicos. Eso no significa que el Estado pudiera tener un pequeño colchón de alguna forma para ayudar a empresas que se dediquen a esa clase de actividades de una forma más eficiente, pero no a los niveles que estamos hoy en día, que esos derechos sociales hoy en día también 1.500 millones de dólares al año. Sí. Interesante, las grandes compañías, las grandes instituciones que se dedican a manejar fondos privados para caridad y ese tipo de cosas, se pelean los dineros y las donaciones. Claro. Y se perfilan con unos porcentajes, o sea, inclusive publican los pequeños porcentajes de esos fondos que se van al manejo de esa institución. Y están allá arriba del 8%, el 5%. Son administradores profesionales. Ese es el tema. Al final del camino vas a ver mucho más ayuda de esa manera. Sí, pero comparado eso con un Estado que puede estar en gastos administrativos, yo no sé, Irene sabrá más, pero 50% se va solamente en existir. ¿No? Bueno, miren, yo voy a dejar hablar a ustedes, pero para terminar, cerrar de eso, lastimosamente, o sea, antes del surgimiento del Estado de Bienestar, allá por comienzos de siglo, después sobre todo con la Constitución de Weimar, fíjense que el Estado asume algo que hasta ese momento lo hacían solamente las instituciones privadas. Hay millones de ejemplos en el mundo de sociedades de socorros mutuos, asistencia, entre ellos cada comunidad pero ¿qué pasó? Se hacía las iglesias, era enorme la caridad que se hacía y sin otro, digamos, objetivo, que el bien al prójimo. Hoy por hoy, y ya te dejo, Cedeño, hoy por hoy las empresas
siguen dando dinero, muchísimo dinero, pero tiene otro objetivo. Ya no es la caridad per se, es para deducir impuestos. Esa situación, digo, influye, ¿no? Digamos que en el 90% es para deducir impuestos. Esa situación la ha creado la intervención del Estado en relaciones que antes eran voluntarias, pacíficas y en forma privada. Si ustedes ven toda la institución, exacto, solidaridad, si ustedes ven todas las instituciones de mecenazgo, ¿de dónde viene la palabra mecenazgo con las artes? Ahora todos los artistas andan todos socialistas, que el Estado, que el Estado. Las grandes obras de arte que hoy contemplamos, que hoy vemos, todos los museos, todo eso ha sido por grandes aportes de fortunas privadas. Si no fuera por el Renacimiento, si no fuera por el surgimiento del Renacimiento, que en verdad son los orígenes del capitalismo, que después siguió con la Ilustración y empezó con la Declaración de Independencia. Si no hubiera habido ese capitalismo originario en el Renacimiento, no hubieran podido haberlo, no hubieran existido los mecenas, los Medici, los Orsini, etcétera, que fueron los que contrataban y mantenían a todos, a Miguel Ángel, a Donatello, les ponían en sus palacios, exactamente. Y quienes mantenían después a Mozart, a Beethoven, a toda esta gente, era la monarquía, la aristocracia, etcétera, etcétera, etcétera. Pero mira, entre la época de 1890 a más o menos 1930, que fue más o menos, o 1919, que fue el capitalismo, lo más libre que fue la economía de los Estados Unidos, se fue cuando se dieron las más grandes porcentajes de donaciones a obras de caridad entre los Rockefeller, la Fundación Ford, Kellogg's, las universidades. El 90% de los parques naturales de los Estados Unidos fueron reservas hechas de las grandes fortunas de 1850 a 1929, William Randolph Hearst en California con sus cuestiones de timber. Entonces, y efectivamente todo eso se disminuye y se prostituye y se vuelve más ineficiente cuando se hace pues de manera profesional pública, impositiva, ¿no? Sí, Cedeño. Mira, varios temas. O sea, dentro de lo que estamos conversando primero, en el sentido de que al final del camino, todo lo que hemos hablado viene a lo mismo. O sea, mucho de lo que se ha donado, mucho de lo que se ha hecho a nivel de lo que es las necesidades. Yo la comentaba, por ejemplo, una de las oyentes decía que ahora cualquier cosa es un derecho, y es cierto. Una cosa son los derechos naturales con los que todas personas nacen, y otra cosa son necesidades que se han ido elevando por temas políticos a derechos. Ese es un tema. Dos, ese tipo de temas que se han convertido ahora en derechos sociales, lo que ha ayudado es a muchos grupos políticos a mantener su vigencia junto con los electores. ¿Por qué? Porque como tú mencionabas, antes de que hubiera tanto control estatal, había mucho más apoyo caritativo, había mucho más apoyo a los necesitados, pero sin una contraprestación. Ahora la contraprestación es, yo te doy, pues tú tienes que votar por mí. Eso es muy sutilmente, pero esa es la verdad. Entonces, ¿qué pasa? Es el problema que hemos llegado aquí. Y por eso mismo esos grupos atacan a lo que es la propiedad privada en una forma sutil, y a veces no tan sutilmente, porque quieren agarrar los recursos de la empresa privada para invertirlos en esos derechos sociales y seguirse religiendo. O sea, ellos están sacando del aparato productivo lo que se pudiera dar mucho más valor para reinvertir en la empresa, para crear nuevos negocios, para fortalecer sus carreras políticas y para acabar de terminar de decir, bueno, es que yo soy la mejor persona porque yo estoy dándole más a los necesitados, con todas las ineficiencias que trae trabajarlo a través del Estado. Porque obviamente a través del Estado hay mucho más que se pierde, hay mucho más burocracia y hay mucho más problemas de esa índole. Sí, Bob, Eduard, y después Bob, que quiere decir algo, y luego tú. Sí. Ok, aquí tengo algo apuntado como buen nerdo. Antisocial, okay, como buen social. Como dicen en el comentario, ahora todo es un derecho.
pero en verdad si un derecho alguien tiene que pagarlo, entonces no es un derecho, es un privilegio. Exacto. ¿No? Tan simple como eso. Todos los derechos estos de alguna manera se tienen que financiar y no quiere que se financien pidiéndolo de buena manera, sino diciéndote que es una obligación de un ciudadano pagar los derechos que ellos piensan que tienen. Entonces, como hizo un comentario esta semana en Facebook, en otros lados, digo, eso también, bueno, y me trae a la mente algo de Savo que dice, ¿cuál es la parte justa de mi salario que le toca a otra persona? ¿No? Porque todo el mundo habla esto de que hay que ser equitativo y repartir y esto y lo otro. Entonces, ¿cuál es la parte de mi salario y de lo que yo he ganado en toda mi vida que le toca a las otras personas para tener todos estos derechos? Eso es una pregunta muy difícil de contestar y yo creo que no tiene respuesta. Bueno, lo que te dirían es saqueo el Estado. Y no es regalo. El asunto es que la gente, a esa pregunta, ¿y cómo le contestarías tú? La mayor parte de la gente te dice, bueno, es el Estado el que se tiene que arreglar, el Estado que provee agua, el Estado que provee vivienda. Entonces, en esa abstracción se pierde la idea de responsabilidad. ¿Cómo le respondes a eso? No, es que lo que pasa es que la gente piensa que el Estado de alguna manera se provee de dinero mágicamente de nubes y de árboles de mango y salen los billetes para el Estado. No, esa plata la ponemos los contribuyentes. Yo me he puesto a calcular ciertos impuestos que yo he pagado a través de mi vida y los montos son bastante altos, ¿no? Entonces, la gente dirá, bueno, y parte de esa plata me toca a mí, ¿pero por qué? No será que, a ver, Edward, que la gente piensa que en verdad quienes pagan los impuestos son los ricos y ellos no pagan. Roberto, perdón. Edward. Orden, Irene, orden. Edward primero. Te voy a banear. La fundación de todo es la habilidad de demostrarle a un porcentaje alto de la población que si no fuera por los impuestos no tuvieran nada. Entonces eso regresa a los puntos que todos ustedes están tocando, ¿no? O sea, se ha convencido en 100 años, porque 100 años no es nada, es un fin de semana y un lunes en la humanidad. Sí, en 100 años se ha convencido de que si ellos, los políticos, no recolectan suficientes impuestos, ellos no van a tener nada. Y eso es simplemente falso y es verificable por la historia, por miles de otras cosas. Las mismas empresas y personas que pagamos impuestos, además sacamos de nuestra mano para ayudar al prójimo y lo haríamos mucho más si no tuviéramos que pagar al Estado X cantidad. Entonces, no es que no deseamos ayudar, es que, entre otras cosas, ya nos quitan un buen pedazo y se hace lo que se puede con lo que queda, pero si tuviéramos más, pudiéramos regresar a eso. Ese cuento de sirena es el de raíz que hay que, yo creo, atacar y escribir en contra de eso para abrir las mentes. Los países libres, económicamente libres, en el norte de Europa, en Estados Unidos relativamente hablando, en otras partes del hemisferio oeste, tienen increíbles organizaciones de caridad, no solamente de caridad per se, que tiene una connotación, pero tiene universidades privadas cuyos estudiantes, un altísimo porcentaje de ellos, por más que sean carísimas, no pagan el costo universitario, como es el caso que me consta de la universidad que yo fui, que un altísimo porcentaje de los estudiantes americanos que van ni siquiera pagan lo que todo el mundo escucha como increíblemente caro de ir a tal universidad. Y esas estructuras están creadas por el mercado y por instituciones privadas. Y solamente sería mucho más grande en Panamá si no los permitiera. Entonces, creo que hay que ir erradicando esa no sé cómo ponerle nombre, pero es una mentira, pero quizás ya es una mentira que se echaba hace 100 años y ya se ha vuelto como cultura. Falacia. Una falacia. Muy bien armado. Una falacia. Sí, Fulo, estabas hablando. No sé. Sí, mira, que estaba interrumpiendo a Edward y creo que ha sido uno de los comentarios más acertados que he escuchado explicando este tema y algo tan simple y es así. Aquí ese es el mensaje
pero eso no es como es la verdad. Y las grandes donaciones, la filantropía ha sido básicamente privada, ha sido donde se han dado la gran mayoría de los avances y de soluciones sociales en la historia de la humanidad. Además, el ser humano es un hombre noble. Yo soy de lo que creo en el individuo y yo creo que aunque hay personas que no, pero hay algunos que son más avaros, pero yo creo que siempre va a haber. Yo tengo mis donaciones que yo doy muy humildemente y callado de hace más de 40 años y yo las escogí porque esas actividades y esas personas reflejan mis valores y mis principios en ese momento, y yo pues me sentí identificado y lo hago. Pero si uno se pone a pensar, no hay ninguna responsabilidad moral ni obligación por la cual se me obligue a una persona a que tenga que donar algo, aunque sea para ayudar a una persona de lo más necesitada. Eso no tiene ningún sustento ni moral ni de ninguna naturaleza, porque eso implica la fuerza. ¿La fuerza de quién? La fuerza del Estado. Pero eso es la fuerza, y cuando tú le quitas a alguien algo a la fuerza en contra de su voluntad, ¿cómo se llama eso? Robo. Eso es robo. Entonces, impuesto. Bueno, justamente una de las oyentes ahí. Y por eso es que los impuestos, para terminar, los impuestos, que es una figura que puede ser que una especie de robo legalizado, tiene en una sociedad libre y democrática y que respeta esa individualidad y en la propiedad privada, tiene que tener esos impuestos que tienen que ser razonables y no pueden ser a los niveles, por ejemplo, de la Europa o de muchos países de América Latina, o como en Panamá, porque en Panamá tenemos dos tragedias. Nos llaman paraíso fiscal por un lado, y somos un infierno fiscal interno para nosotros los panameños, ¿no? Somos un infierno fiscal igual, ¿no? Entonces, esa es la gran diferencia, ¿no? Sí. Que no hay, en verdad, una responsabilidad. No se le puede achacar. Yo no acepto que se me achaque a mí, que me quiten un pedazo de mi plata a la fuerza, sobre pretexto de que hay otra gente en necesidades, porque yo no necesito el Estado para eso. Yo lo hago ya a mi manera y a instituciones que yo valoro. Versus cuando tú le pagas al Estado el impuesto, es un cheque en blanco, porque eso él no te dice, bueno, tu pedazo se lo van a dar las monjitas de la caridad o a los que ayudan a los ateos que llegaron a viejitos, ¿no? O al hogar de... a los compartidarios. A los heterosexuales. Ese es el punto que yo quería a ver, miles de ONGs. Un 30% de tus impuestos se fueron a pagarle a los 7 señores que tenían que agarrar la cinta métrica para medir la distancia de las sillas en Capoviejo. Sí, exacto. Pero aparte, fíjense este tema que se los quiero plantear, ¿no? Una de las seguidoras allí nos dicen, en verdad, dice, los impuestos no son para eso, los impuestos son para gastos administrativos. Entonces eso nos lleva a otro tema, que está relacionado con la inflación de derechos que tenemos, ¿no? Porque cada periodo electoral se convierte en una nueva capa geológica de derechos. O sea, ¿por qué? Porque viene el político de turno, ustedes tienen derecho a, no sé, todos los años inventan algo. Entonces, los jamones, que la educación, ustedes tienen derecho a educación de calidad, ustedes tienen derecho a terreno el vecino. Todos los derechos. Y entonces eso se va sumando como capas y al final los impuestos en lugar... ¿Cómo? No, o que el Estado tenga la facultad o determinar qué trabajo o qué empresa es indispensable y cuál no es indispensable. Ahora vamos ahí, ahora vamos por ahí al lado de los derechos. Te tengo una pregunta a ti. Nos está escuchando, su empresa, por muy pequeña que sea o grande, o para la que trabaje, es indispensable. Esa es su empresa indispensable porque esa es la que le da su alimento, ¿no? Esa es la que le da su salario. Por eso que eso, poniendo un ejemplo en tiempos de pandemia, ¿no? O sea, ¿desde cuándo el Estado tiene la facultad no solamente de encerrarnos y cerrar los negocios, sino que decidir cuál es indispensable y cuál es no? La pregunta, ¿indispensable para quién? ¿Quién lo decide, no?
Entonces, Sí. esas son- Irene, yo quisiera, Mira, yo también. Bueno, yo quisiera contestarlo de Isabel, la pregunta o el comentario que hizo Isabel, porque me parece que lo que Isabel dice no es, está acertando algo, sino está haciendo una crítica de que ¿no? No, está a favor, o sea, está diciendo, está atacando al Estado, que no Atacando. tiene que Sí. darle nada más. Bueno, es que yo desde hace mucho tiempo le digo a la gente que, porque aparentemente la gente equipara pagar impuestos con darle plata a la gente más necesitada. Pero eso no es así. La gran mayoría, la gran parte de la parte que uno paga en impuestos se va en administración. La plata no le llega a los más necesitados y lo podemos ver en la atención médica, lo podemos ver en la educación, lo podemos ver en muchos lugares, que lo que uno contribuye no le llega a los que verdaderamente lo necesitan. Entonces Pero no tú es necesitas equivalente. redistribuir, o sea, ¿cuál es el origen de los impuestos? Que no va a ser un tema hoy, pero ¿para qué están los impuestos? Sí. Sí. No redistribuye nada, en realidad la plata se queda en el camino, en los bolsillos de todos ellos. partidarios, de gente de partidos. Yo me voy a poner el sombrero Sí, de pero, progre, Eduardo, yo me voy a poner el sombrero de progre por 15 segundos a ver si aguanto. No, El argumento es, hay muchas personas pobres que no tendrán cómo conseguir la calidad de educación que tú conseguiste porque tú fuiste al colegio Javier o porque tú fuiste a tal cosa. Entonces, ¿cómo se lo damos a ellos? ¿Okay? Entonces, yo creo que nadie puede estar en desacuerdo con una realidad cuando volteamos a ver un país que pudiéramos llamar de tercer mundo, que tiene X nivel de pobreza y de falta de oportunidades. El error, la falacia gigante, es creer que pagándoles impuestos a un Estado con toda la estructura que tengan, van a lograr lo que supuestamente todos estamos sintiendo que quisiéramos que mejorara. Es a través del Estado, es la última ruta. Entonces ahí es donde la tenemos peor ruta. Es la peor ruta. Más riesgosa. pero nuevamente les pregunto, o sea, ¿cuál es el rol de los impuestos? Los impuestos están para sostener, recuerden el inicio, ¿no? Básicamente era para que el rey permitiera que estuvieran estos señores caballeros ahí en su pequeño terreno, no me moleste, no te molesto. Básicamente era eso. O sea, era una contribución a la corona. Luego, los impuestos en un estado de definición moderno eran para sostener las funciones básicas del Estado, que eran la administración de justicia y brindar seguridad. Seguridad, ya. Pero luego, con el surgimiento de los derechos y la inflación de los derechos y el estado de bienestar y el estado paternalista, los impuestos mutaron y ya no fueron para sostener estas actividades, sino para que el Estado haga las cosas que decían que eran fallas del mercado. Y entonces para que el Estado se encargue de la salud, para que el Estado se encargue de la educación. Le agregaron a seguridad y justicia, le agregaron educación y salud. Bien, pero eso es una cosa, y hoy el Estado se convierte en un generador de empleo. O sea, los impuestos van a no solamente pagar impuestos, y no me quiero extralimitar diciendo cosas que quizás uno no puede probar, pero los prueba. En general, uno sabe que también van para las amantes, van para las queridas, van para un soborno, van para una coima, van para obras que no se necesitan. O sea, en verdad, el tema ya de los impuestos excede las originales razones para las cuales habían sido creados. Pero sí, Cedeño, y volvamos un poco a los derechos individuales, que era el tema de hoy, ¿no? Yo creo que el tema, hasta a mi juicio, también tiene que ver con el otro término que se está usando ahora con mucha frecuencia, que es el término de la igualdad. Ahora se supone que todo el mundo tiene que ser igual en cuanto a los ingresos, porque en realidad eso es lo que se está buscando al final. Y lo importante es estar claro de que lo que, como decimos desde el principio, uno tiene derecho a la vida, a la propiedad y a la búsqueda de la felicidad, no a que te regalen la felicidad. Entonces, ¿qué pasa? Con este tipo de esquema de que, bueno, es que vamos a crear una cantidad de derechos sociales y meter el tema de la igualdad para convencer a las personas a través de la envidia,
de que es malo que el otro tenga un poquito más que tú, o es malo que el otro, aunque haya hecho una mejor inversión, esté mejor que tú. Entonces, en base a eso, decir, bueno, entonces yo como Estado voy a redistribuir para hacerlos a todos iguales, con el riesgo de que al convertir a todos iguales, lo que estás haciendo es hacerlos dependientes del Estado y que el Estado los pueda controlar. O sea, todo va en una misma línea. Simplemente decir, tú tienes derecho a este pocotón de cosas. Yo soy el que te los voy a dar, porque los otros son insensibles, los otros son egoístas, los otros son malos. Y si tú lo haces, tú me lo debes a mí y por lo tanto tú me debes esa lealtad a mí y yo te voy a controlar porque cada vez más vas a depender de mí. Voy a crear nuevos derechos, nuevas situaciones que la empresa privada no puede resolver, que tú mismo como individuo no puedes resolver porque te voy poniendo trabas a través del camino y mi poder va creciendo, creciendo, creciendo hasta el momento que puede llegar a ser una tiranía si no lo controlas. O sea, el problema es una tiranía. De hecho, es una tiranía sobre ti porque tú dependes 100% de eso. Y fíjate que no solamente genera esa situación, sino que destruye la familia. Porque le está diciendo a ese padre, ¿no? Que ese padre no puede educar a sus hijos, o que ese padre no le puede dar un jamón a fin de año, o que ese padre no le puede regalar un juguete a fin de año. Entonces el Estado viene y dice, yo reemplazo a tu familia. Es terrible el mensaje. Y somos nosotros los locos que miramos esas cosas por detrás, ¿no? Pero a la larga se genera una sociedad totalmente dependiente del gobierno, sin capacidad de pensar, sin tener espíritu crítico, y regresando al día de hoy, como decía Fulo, llega un punto que el Estado te dice, no salgas, no pises tu vereda, y tú te quedas encerrado. A ese punto llegamos. Porque voy a ser el papá de todos. Y si alguien no hace caso, me avisas. Exacto. Porque tienes el poder de la coerción para castigarlo, que es lo que estábamos hablando. O sea, parte del tema también es eso, de que tú dices, oye, ahora todos son iguales, pero el Estado está por encima, porque ellos, como comentaba en el libro de Kaiser, o sea, el Estado en ese sentido viene a reemplazar al cacique de la tribu de los tiempos antiguos. Yo soy el todopoderoso, yo estoy por encima de todos ustedes, yo los controlo. Y si ustedes no hacen lo que yo quiero, yo los puedo castigar. Y yo los voy a obligar a ustedes a ser dependientes de mí para que no se les ocurra rebelarse en ningún momento. Esa es la diferencia con nosotros que decimos, hay que buscar que cada vez tu situación personal mejore, como liberales, a la actitud de estos estadistas que dicen, no, que todos tienen que ser iguales. ¿Para qué? Para que todos sean más controlables, para que todos sean dependientes del Estado y que el Estado sea el papá de todos. Así es. Y mientras tanto te aplasta tus derechos individuales, ¿no? Dos políticas públicas, y son una igual que la otra, y no tenemos que entrar a debatirlas aquí, pero por otro tema, pero por ejemplo, dos políticas públicas que se hicieron sobre texto de que el Estado cuidara de nuestra salud o de nuestro bienestar o de nuestra moralidad. Uno, la prohibición de alcohol, que después que causó, o sea, que fue la prohibición de alcohol, fue básicamente lo que trajo el boom del gangsterismo que conocemos de las películas de Chicago, con todas sus secuelas de mortandad y ante semejante, y el tráfico, todo eso que trajo los asesinatos, que cuando se eliminó en 1913, más o menos empezó a reemplazarse por lo que ahora es la guerra contra las drogas, que ya lleva más de 60 años al día, que no desde el punto de vista de avances no ha tenido absolutamente nada. Sus efectos colaterales son desastrosos desde el punto de vista de los muertos, no solamente por la criminalización de la guerra, sino la sobredosis que se dan por tener a la gente, a los adictos o a los consumidores no adictos, que estadísticamente son los mayores, no los menores, sobre todo de drogas como la marihuana, causan mucho más mortandad, y no solamente traen toda esta serie de regulaciones sobre texto del lavado de dinero, que también van afectando ya esta vez no nuestro derecho a escoger qué queremos consumir o no bajo nuestra propia privacidad, sino también nuestras libertades financieras, ¿no? Todo va ligado, todo esto y toda esta maraña que después se va ligando por otra serie de cuestiones de que
AT&T, New York Customer, en todas estas empresas, todo eso está ligado, originario de una política pública. En este caso, ya la guerra contra las drogas, que ya fue demostrada fallida con la prohibición que se tuvo que abolir, pero bueno, se metió de todas maneras, ¿no? Que al final, ¿qué es lo que hace? Busca criminalizar un delito que no tiene víctima. Si yo me fumo algo o me pongo un ñatazo de algo o me inyecto algo, no, o sea, si yo me lo hago, ¿a quién me... Esa terminología te la conoces, ¿eh? Yo, además de mi persona, nadie, al menos que, porque hay algunos que dicen, pues si te metes en un carro y me choco, bueno, si yo me meto en un carro sobrio y mato a alguien, también voy preso. Ese no es that's not the point. El point es que si la persona está en su casa y quiere tomarse una botella de alcohol o un trago de alcohol, o si quiere fumar cigarrillo o quiere fumar lo que es de marihuana, o se quiere fumar lo que sea y se quiere tomar lo que sea, ¿por qué no? ¿Qué derecho tiene el Estado para decirle no hay crimen papá, sin no víctimas? lo hagas? Al final, cada quien, yo estoy seguro que desde un punto de vista racional y de conocimiento claro en cuanto a lo que es mejor para esa persona que lo está haciendo, aunque se equivoque, yo prefiero que la tome él a que la tome otro detrás de un escritorio. Y los problemas de salud pública serían mucho menos que los de ahora, porque cerca del 90 y 90 y pico % de la sobredosis se dan. ¿Por qué? Producto de que la mercancía que se consume es del mercado negro, no se tiene un control de calidad, no se sabe qué es lo que contiene, las impurezas, ni las dosis qué fuerza tiene, qué es lo que hace que la gente pues tenga muchas son recetadas. Que son mucho menos que las 19 personas que se mueren todos los días en Estados Unidos producto de la crisis de los opioides, que son drogas legales, súper supervisadas, sustancias controladas desde las Naciones Unidas, pasando por el CDC y por nuestro MINSA, ¿no? Entonces, sí. El punto es dónde está la racionalidad por un lado y por el otro lado, de dónde, o sea, si ayer fue el alcohol, hoy es la marihuana o la cocaína o lo que sea, mañana puede ser el Big Mac, pues, porque engorda, ¿no? O mañana puede ser... Ya ha pasado, ya han intentado. Los aleros, ¿en cuántos lugares están regulados? El azúcar en la cuarentena nos pusieron la ley seca de marzo a junio y yo jamás tuve tanta facilidad de acceso al alcohol que cuando estábamos en ley seca. Mercado negro funciona muy bien. Tenía como 16,000 WhatsApp que me decían, te traigo esto, te leo a la casa, que no sé qué, que no sé qué, que no sé qué. No sirve. ¿Cuál fue la primera prohibición en el mundo? En la historia de la humanidad. Adán y Eva, ¿no? Estaban dos personas solitas en el paraíso y Dios le dijo, no puedes hacer lo que tú quieras, puedes hacer todo lo que te da la gana, todo el despelote, la ponchera, lo que quieras, pero no comas de la manzana del árbol prohibido. ¿Y qué carajo? ¿Y cuántas personas había en el mundo? 2 nada más. ¿Y quién los estaba cuidando? Papá Dios. ¿Y qué pasó? Coño, mordieron la manzana. Es así. Exacto. Es así. Eso viene desde la época de los tiempos de Adán y Eva, ¿no? Pero olvídate del contexto, digamos, religioso. Racionalmente, nosotros tenemos libre albedrío. Entonces, podemos hacer lo que querramos, pero lo que no podemos es escapar a las consecuencias de nuestras propias decisiones. Roberto, querías... Bob. Sí, parece mentira que el Estado o el gobierno o gente que piensa que tiene algún mandato o algo sobre uno, le digan a personas que han criado, digamos, 2 o 3 hijos, han pagado los estudios, se han esforzado, han hecho de todo en sus vidas, y todavía, digamos, a los 50 años todavía le digan, no puedes hacer esto y no puedes hacer lo otro. Para mí es inconcebible y no lo entiendo. ¿Te parece que es un pueblo inmaduro? ¿Que son personas inmaduras al final? Los tratan como... Yo creo que hay una parte de miedo, no conocen las cosas, y yo creo que otra parte de que quieren tener
en ausencia de algo divino, quieren tener a alguien terrenal que les diga cuál es la dirección correcta. Pero en la gran mayoría de los casos, la gente que forma parte del Estado o del gobierno no tiene la menor idea de lo que están haciendo, ¿no? Pues ya es parte de la cultura. Hay personas, hay Sí. representantes de corregimiento que se ganaron su campaña, están ahí y ahora, bueno, estoy en este puesto, ¿qué puedo hacer? Y comienzan a inventar y pensar cosas que es el único mecanismo que comprenden. Hey, hay que hacer algo por el corregimiento. Bueno, ¿qué me permite la ley? Y comienzan a generar quién sabe qué cosas, ¿no? Pero son ellos que se les ocurre o en realidad hay una demanda previa de la sociedad de Eso. díganos, Están acostumbrados. nos Yo creo que están pastorean, acostumbrados. ¿no? Yo creo que están Díganos acostumbrados. qué tenemos que hacer, cuál es nuestro camino. Buscando A ver, trabajo. esto está prohibido, o sea, es como Permiso. que la sociedad, exacto, está esperando a que le den permiso, cuando en verdad es al revés. Nosotros no tenemos que pedir permiso. Dice Deben que ir los sin permiso. argumentos para la legalización son, en uno de los comentarios, Yo creo que sí, el comentario los sobre... argumentos son ridículos, pero bueno. Pero quisiéramos saber por qué son ridículos. ¿Y qué nos ha salido bien con la prohibición? ¿Y por qué son ridículos? Cualquiera que haya tenido un hijo sabe que tú le puedes decir 1000 veces que no haga algo, otra cosa es que no lo haga. No, pero el argumento para mí más sólido es el único argumento, que no es que yo defiendo la legalización, porque yo no le doy permiso al Estado para que me venga a decir a mí, por medio de una ley, qué es lo que yo puedo o no puedo hacer. Yo no pido legalización, yo lo que estoy diciendo es despenalicen, desregularicen, porque esa no es una función del Estado. Son dos cosas muy diferentes. Pero nuevamente, ¿por qué no estoy permitiendo que el Estado se intrometa en mi vida? Precisamente porque son mis derechos individuales y yo tengo el derecho a mi libertad, a mi propiedad, a mi cuerpo, son mis propias decisiones. Si yo me quiero drogar, es un problema mío. Si me quiero reventar, es un problema mío. Si me quiero suicidar, es un problema mío. Hoy nos prohíben las drogas. Los niños están todos los días frente a bombardeos en internet, en YouTube, en desafíos cada vez más estúpidos que los hacen suicidarse. Entonces, señores, ahí lo tienen. ¿Por qué entonces les están dando la potestad a 4 personas que en algún momento eran sus vecinos? Porque el Estado es una entelequia. O sea, los que están ahí son personas de carne y hueso que se eligen cada tantos años y que antes eran nuestros vecinos. Entonces, ¿en qué momento el vecino atraviesa la puerta mágica y se convierte en mi legislador? Y en definir la moral o mi ética o mi sentido o mi propósito de la vida. No Entonces, es que ese es el tema. Sí, dicen que, bueno, que nosotros no tenemos en cuenta los efectos sobre la sociedad. Nuevamente, le acabo de dar mi ejemplo. Usted entonces prohibiría Internet, porque en todo momento están haciendo cada vez más desafíos estúpidos, de lamer los inodoros podridos que hay en el mundo, hasta el desafío de suicidarse, hasta el desafío de cualquier cantidad de estupideces. Pero, ¿usted qué va a hacer? ¿Va a prohibir Internet porque suceda eso? En todo caso, la responsabilidad es de cada uno de cuidar a sus hijos, de cuidar a sus semejantes y asumir la responsabilidad que tenemos nosotros. ¿Por qué se la vamos a descansar en el Estado? Sí, Robert, y después Edward. ¿No? Hay una pregunta muy delicada ahí sobre el aborto que creo que debemos, no sé si emprender en esta vuelta o en un tercer episodio del mismo. Sí, vamos a tener otro tercer episodio solamente para ese porque es un tema muy delicado, ¿no? Pero y la adopción de parejas homosexuales que también está en el tema. Sí, exacto, para otro momento. Porque ahí hay mucho tema también de a lo mejor confusión entre lo que debe ser el dogma, seguir el derecho de una persona a seguir su dogma, su religión, versus, y no mezclarlo con un tema que tiene básicamente que ver con igualdad ante la ley, no divina, sino terrenal, que son dos cosas diferentes, ¿no? Entonces no se deben mezclar. Las leyes terrenales, las políticas públicas terrenales no deben mezclarse con las leyes divinas
que cada quien tiene que, y lo digo con el mayor de los respetos, yo me considero católico, apostólico, romano, bautizado, así que no soy ateo, pero yo creo que esos dos temas son interesantes para tocarlos. Sí, Edward. Yo sí creo que el ser humano, desde que está dentro de la mujer, es un ser humano, y personalmente creo que la vida de esa persona debe respetarse desde ese momento. Es algo muy personal mío y no practico la religión, no son fundamentos de domingos en misa ni nada por el estilo, sino que me parece que es más, yo creo que es el ejemplo del ser humano más indefenso que hay. Sí, pero yo quiero regresar para dejar es un tema de cada uno muy, muy, muy personal, aunque obviamente todos nosotros defendemos el derecho a la vida, así que eso no está en discusión para nosotros. Pero quiero regresar al tema de que nos plantean de verdad, dicen, quieren vivir en sociedad, pero que no se prohíba nada. ¿Cómo responden ustedes a esto? No sé quién quiere responder. No, no es un tema, no, o sea, aquí nadie está diciendo que estamos pidiendo vivir en anarquía. No, obviamente tú tienes un diseño legal y constitucional que respete los derechos individuales de cada uno de nosotros, y sobre todo entienda el límite el límite de hasta dónde debe llegar el Estado en base a su intervención en la vida de los ciudadanos. Y eso se puede codificar. El mejor ejemplo es la Declaración de Independencia de los Estados Unidos y su Constitución. Nadie puede decir que los Estados Unidos de América, aunque después lamentablemente de los años 20 para acá se ha venido socializando, pero tan grande ha sido esa redacción y esa fortaleza institucional, sobre todo a nivel de la Corte y de sus fallos, que a pesar de esos ataques socializantes del populismo que está llegando a la política de Estados Unidos, obviamente tienes tu legislación, pero se respeta, porque al final las leyes y las constituciones, sobre todo, tienes un marco jurídico que obviamente va a regular y a legislar sobre las relaciones de las personas entre sí y los daños o penalidades que causarían cuando afectan derechos de terceros, ya sea de la vida o de propiedad o contractual, lo que sea, pero sobre todo para limitar no a nosotros, sino al Estado. La Constitución no tiene... Recordemos que el principio básico de la República también, como nosotros, que aquí no lo entendemos, es que son los funcionarios públicos los que tienen que pedir permiso primero para actuar a la ley. Porque los funcionarios públicos, solamente pueden hacer lo que la ley le permite hacer específicamente. Nosotros como ciudadanos podemos hacer todo lo que nos dé la gana siempre y cuando no esté prohibido taxativamente por la ley. El problema es que hay muchas veces que la gente piensa al revés. Yo diría que de por base, de entrada, no hay nada prohibido. O sea, el Estado no me puede prohibir. Lo que máximo que puedo hacer es regular en los casos donde se afectan los derechos individuales. La vida, la propiedad. Rodrigo tiene una falacia importante. La falacia de Rodrigo es que piensa que como nosotros queremos hacer lo que nos da la gana, vamos de una vez a hacer acciones que van a afectar a los demás. Entonces, en ese sentido, quieren vivir en la sociedad con todos los beneficios de la sociedad, pero hacer lo que les da la gana. Desde el principio tú empezaste, y desde el principio cualquier libertario que llega a ser libertario, dice casi que el primer mandamiento es: mis derechos terminan cuando empiezan los de otra persona. O sea, hacer lo que yo quiera en ningún momento supone afectar a nadie más, ni a beneficiarse de nadie más sin el permiso o el agrado de esa otra persona de hacer algún tipo de intercambio. Así que no se trata de abusar en ningún momento de nada. Exacto, es el principio de no agresión. Ninguna persona en una sociedad civilizada puede ejercer el principio de agresión. Solamente la agresión está permitida en los casos de defensa. Pero nuevamente, si los derechos son la vida, la libertad y la propiedad, y todos nosotros tenemos esos mismos derechos, todos nosotros nos estamos respetando, porque el que cruce ese derecho
no es que lo tiene prohibido, va a ser sancionado. Ese es el rol del Estado. Si yo ejerzo robo y me voy por arriba de la propiedad de cualquiera de ustedes, ejerzo el robo, o voy sobre la vida, los mato, lo que sea, yo voy a tener mis consecuencias. Y eso no es una sociedad de anomia. Al contrario, pero lo que no puede hacer el Estado es prohibirnos. O sea, estamos terminando ya, y yo les diría que unas palabras rápidas de cada uno en este cierre. ¿Cuál es el intercambio que Rodrigo propone en la sociedad que yo voy a tener? Ir a la tienda a comprar unas flores. Bueno, voy a ir a una tienda que yo sé que vende flores y voy a dar de mi plata que yo produje en un esfuerzo personal y lo voy a dedicar a la compra de las flores, y va a haber un intercambio donde la otra persona se beneficia, y agarro las flores y voy a mi casa y se las doy a mi esposa. Esa es un ejemplo de interacción. Entonces, el hecho de que yo no quiera que esa persona imponga sobre mí, yo no impongo sobre él, en efecto, nos ponemos de acuerdo y salimos adelante. Así que yo creo que no entiendo cuál es el mito de querer vivir como queramos y que eso tenga un abuso. Al final no es lo que sucede, porque aquí tenemos a poco de libertarios que en teoría las cosas que salen de nuestras bocas la gente se queda espantada a veces, y esta gente ¿de dónde salieron? Pero somos gente decente, somos gente que nos comportamos bien, que hemos criado hijos, familias, hemos pagado esto y lo otro, y nadie nos ha tenido que decir que lo hagamos, ¿no? Nosotros no somos extraterrestres, aunque sonemos como tales, pero mientras no te metas con los demás, mira, haz lo que quieras, papá. Esto de querer decirle a todo el mundo cómo vivir sus vidas es contraproducente. Es que ese es el punto, a mi juicio. Yo creo que a mi juicio el problema es ese. Una cosa es que nosotros estemos de acuerdo con que el Estado cumpla su función de proteger la vida y la propiedad de las personas, que esa es una parte de las funciones del Estado que debe tener. Y otra cosa muy distinta, que dejemos que el Estado controle nuestra vida, controle nuestras actividades, controle nuestros ingresos, y que nosotros seamos una ficha más detrás del Estado. O sea, esa es la diferencia. Nosotros buscamos que la situación de las personas mejore, que la situación de las personas sea mejor porque sea más libre, y cada quien, de acuerdo a su esfuerzo, pueda mejorar y no estar controlado por el Estado. El problema es que la tendencia de los socialistas es el Estado controla al individuo, que el Estado sea dependiente del individuo, que el Estado le pida permiso al individuo, el individuo le pida permiso al Estado hasta para ir al baño si se quiere. Eso es lo que hay que evitar. Una cosa es que te me proteja y otra cosa es que tú me estés controlando 24/7. Así es. Fulo. Bueno, como que nos desviamos un poquito, pero quedó bueno, ¿no? Yo creo que al final esa es una de las grandes batallas. Yo no creo que somos aburridos. Yo tampoco creo que seamos tan pocos. Yo siempre he insistido que el panameño, así como hay muchos que tienen su coronelito escondido adentro y por eso que andan sapeando a la gente, hay muchos otros que tienen un espíritu liberal. Dictador. Y como un espíritu liberal, así como en Animal House, que se le ponía a Pluto el diablo y el angelito al lado de cada cabeza, ¿no? Y recuerda que nosotros, Panamá, somos un país de comerciantes, ¿no? De comercio. Siempre ha habido nuestra historia, nuestra historia de éxito siempre ha estado ligado al éxito de la libertad, de la libre empresa, desde que no solamente, sino en su empezamos como república. Comercio con las aduanas de Portobelo, el ferrocarril con el desarrollo de las minas de California, después cuando se acabó eso, pues llegó el boom del canal, etcétera, etcétera, etcétera. Nosotros no podemos seguir en el error de querer colectivizar nuestra economía, porque estamos condenados, será, porque no queremos ir para allá, estamos condenados a ser un país abierto por nuestra posición geográfica. Entonces, el rechazar ese destino, el salirle huyendo, ya sea por la justicia social o por lo que sea, o por estulticia, ¿no?
para que puedan buscar un poco de gente que lo busque en el diccionario. Nos estamos, o sea, es casi que suicida hacerlo. Nos están sacando fulo. Vamos a dejarle a Edward el último, yo estoy de acuerdo con Fulo. segundo. Fulo dice que hay muchísimas más personas libertarias de lo que se piensa. Yo estoy de acuerdo. El 50% creo que de la economía es informal. Preguntémosles a ellos, el porcentaje que sea, si quieren que le quitemos un 5% de lo que han recolectado en el año para pasárselo al Estado, para ver si... Y que los emprendedores no pueden tomar cerveza el viernes para ver qué tan libertarios son. Salen huyendo, ¿no? O sea, esa gente ya son libertarios y no lo saben. Exactamente, bueno. Exactamente. Entonces, se nos terminó la hora. Señores, muchísimas gracias por habernos seguido en el día de hoy. Continuará esto durante las redes el resto de la semana. Escríbanos los que quieran. Nosotros vamos a tratar de contestarle todas las preguntas, absolver las dudas. Los leemos a todos, insultos incluidos. Así que son libres de hacer lo que quieran. Sean felices y nos vemos la semana que viene. Y sean imbuenos. Gracias. Chao. Chao.